¿cómo se llama? Saludos, papas de Temu, papas de Temu. En en la clase pasada dejamos un ejercicio para la casa, ¿sí? Ese ejercicio consistía en llenar el diario estoico, ¿sí? Que el que llenaba justamente Marco Aurelio. En este diario teníamos que escribir a diario, es una actividad que debiera hacerse todas las noches, escribir, responder tres preguntas, ¿sí? Tres simples preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar para el día siguiente? Esa era la actividad específica que teníamos que hacer de este diario estoico, ¿sí? Eh, había unas prácticas. Había otro ejercicio que lo habíamos mandado para que lo practicaran, y era hacer una lista de tres cosas que solo dependen de ti y tres cosas que no dependen de ti. Sí, eso creo que fue el que mandamos para que cada quien lo interviniera en su casa. Yo en el que hice, en mi diario que hice, quizás las más destacadas que hice hoy. Mal estuvo en uno de estos días de la semana que pasó, estuvo haberme molestado aunque sea por segundos, por la actitud quizás injusta de una compañera de trabajo. Y ¿qué hice bien? Bueno, fue una semana muy activa. Estuve compartiendo mucha información y creo que lo que más destacó de la semana fue haber hecho el en vivo con mi hermana, con Johan, y darle como continuidad al trabajo que vengo haciendo por las redes sociales. ¿Y qué debo mejorar? Definitivamente debo mejorar a mi día siguiente un poco la paciencia. Creo que fueron las actividades más destacadas de ese diario estoico, que aún sigo invitando a las personas que lo hagan. Las personas que estaban interesadas, yo les pedí que me escribieran el DM y yo les iba a mandar, les iba a mandar la lección número uno, y una hoja donde estaba ese diario estoico. Adicionalmente a eso, yo lo publiqué en mi canal de YouTube, Coach Caleb PNL, en canal de YouTube. Hay una lista, un nuevo listado que llamo Taller Estoico de 21 lecciones estoicas. Y ahí publiqué el video de la primera capacitación, de la primera lección. Publiqué los links para que puedan bajar esta primera clase en PDF, y el diario estoico que consiste en llenarlo a diario todas las noches antes de acostarte. Es como una manera de reflexionar, ¿sí? ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal hoy? ¿Y qué puedo mejorar para el día de mañana? Ese era mi tarea para la casa, por decirlo de alguna manera. Durante esta semana les recuerdo que todos los miércoles a las 9. Hoy les pido disculpas, comencé un poquito tarde. He tenido una semana importante de algunos trabajos, pero por lo menos cumplo con la fecha y un poquito avanzado los minutos, ¿sí? Bueno, las personas que asistieron al taller pasado, en este taller, en esta nueva lección, no se han conectado, pero vamos a dar por comenzado esta, esta lección, esta segunda lección, que es una lección que viene como a complementar la primera lección, en la que hablamos sobre la dicotomía del control. Hablamos sobre lo que era la filosofía estoica y los principales filósofos estoicos según mi criterio. Hay muchos más, e incluso nombramos algunos
filósofos actuales que también continúan en esta onda de la filosofía estoica después de más de 2000 años. Es una filosofía que incluso hoy día se mantiene, digamos que es algo así como atemporal. Si no importa que pasen las modas, no importa que pasen los años, siempre se va a aplicar a cualquier estilo de vida y a cualquier eh, generación. Esta lección de hoy se llama aceptar la realidad tal y como es, ¿sí? Ellos le llaman le colocamos el nombre de amor fati, ¿sí? Este amor fati, este término en especial, fue popularizado por Friedrich Nietzsche, ¿ok? Me disculpan el alemán, que tiene raíces, pero en el fondo tiene raíces estoicas. Es el acto de aceptar, de abrazar la vida tal como se presenta, con todas las alegrías y con todas las dificultades. Es ver cada momento como necesario, valioso, sin desear que las cosas sean diferentes. Definitivamente algo muy estoico, ¿sí? Entonces, si yo eh, ¿cómo se llama? Suelto el control, sí, que fue la primera lección. Si yo suelto el control, entonces lo siguiente que me queda es aceptar lo que no puedo controlar, aceptar mi realidad, aceptar la realidad de la naturaleza, ¿sí? Porque esto está los estoicos están muy enfocados en lo que es realmente la naturaleza. O sea, si la situación del país no depende de mí, porque eso me debe afectar? Entonces yo como que acepto que la situación es complicada, me enfoco en la solución, que quizás es, no sé, hacer más cosas para que mi economía mejore, buscar otro país como en el caso que me tocó a mí, que decidí salir de Venezuela buscando nuevos horizontes, pero de alguna manera aceptando que esa era mi realidad, ¿sí? Porque es algo así como que, o sea, hay cosas que yo no puedo cambiar y acepto que esas cosas no las puedo cambiar, no sé, entre muchas otras opciones que no dependen de mí, pero el hecho de que yo las acepte, esa aceptación de ese, digamos, de eso que me tocó, que me está tocando vivir, es una herramienta muy potente utilizada por los estoicos. Ahora, eh, la parte más poderosa de esta herramienta es el hecho de aceptar y no resistirnos, no juzgar, ¿ok? O no desear algo diferente. Hay cosas que uno, por supuesto, puede desear, pero, por ejemplo, si los jóvenes actuales les gusta un tipo de música que para ti no es nada artístico, nada poético, esa es su música, esa es esa es una realidad. Y yo no puedo hacer nada por evitar que a los jóvenes les guste ese tipo de música. Y entonces estoy aceptando mi realidad, estoy aceptando mi destino, ¿sí? Sin que esto signifique resignación. Hay como una línea muy delgada, muy delgada entre resignarse y aceptar, ¿sí? Eh, el agua acepta su destino porque va y busca el mar sin oponer resistencia. Ese es aceptar su destino o aceptar la realidad que le tocó, la realidad que incluso la misma naturaleza nos impone, porque la naturaleza tiene sus propias leyes. Y el hecho de aceptar estas leyes es lo que nos hace vivir en concordancia con la naturaleza. Muchos desastres naturales han sido causados justamente por no vivir
de la mano de estas leyes de la naturaleza. Para los estoicos era muy importante vivir de acuerdo a la naturaleza, a las leyes de la naturaleza, a lo que no podemos evitar. Ese, esa práctica les produce encontrar su eudaimonía en la vida, ¿sí? Sí. Básicamente ellos dicen que eh, vivir con virtud, concentrarse en lo que puedes controlar y asumir la responsabilidad de tu vida es una de las razones que les hace vivir esa serenidad, ¿ok? Digamos que vamos a leer un párrafo aquí que alguien me escribió. Hoy me di cuenta de que la aceptación no es resignación, definitivamente no es resignación, sino el acto valiente de hacer las paces con lo que es. Sí, no, no puedo, soy padre y no puedo eh, forzar a que mis hijos o mis hijas actúen de una manera como yo quisiera. Yo tengo que aceptar lo que es hacer las paces con eso y ayudarles más bien, ¿sí? En una situación difícil que enfrenté, dejé de resistirme y acepté que las cosas suceden como sucede. Fue liberador y me permitió encontrar la paz en medio del caos. Es una característica por las que el estoicismo actualmente es tan, tan buscado, tan referenciado en la actualidad, porque encontrar la paz en medio del caos es una característica muy, muy importante, muy primordial para tener una vida con serenidad, con tranquilidad del alma. Y pues como le decía, los estoicos, ellos van de la mano con lo que ellos llaman la naturaleza. Creían que todos los seres humanos teníamos un destino prescrito cuando nacíamos. Ellos no lo llamaban Dios, lo llamaban Logo. Y de alguna manera iban aceptando ese destino, esa realidad, tal como es. O sea, si mi realidad como venezolano es que en algunas partes nos quieren y en otras partes nos odian, esa es mi realidad. Yo solo cumplo con mi parte, que es tratar de hacer lo mejor posible en donde esté y con quien esté. Esa es una de mis, yo digo que cualidades y pero acepto que hay venezolanos que no nos han hecho quedar muy bien. Acepto que hay gente que tiene razones de estar molestas con los venezolanos. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo hago soporte técnico y en ese soporte técnico yo hago instalaciones de software para carnicerías, para farmacias, ferreterías, supermercados. Y entonces yo estaba haciendo una instalación en una carnicería muy grande. Y recuerdo que en esa instalación me tocó detener el servicio, el sistema por un tiempo prudencial porque las personas no querían cerrar el local, los dueños, y que era una petición que yo les había hecho. Y no me quedó otra que hacer una pausa de 5 minutos del sistema y por supuesto había una fila de personas esperando para pagar. Y recuerdo que una persona me dijo, no, venezolanos de mierda, ojalá se mueran todos. Y al escucharme decirle, señora, espere un segundo que voy a resetear el sistema, eh, por supuesto, mi primera impresión pudo haber sido la de responderle a la señora, la de hacerla, devolverle digamos que esa patada. Y mi reacción fue en el momento, sí, por supuesto, durante unos segundos fue como de shock. Entendí que era una persona mayor, que muy probablemente algún venezolano le hizo pasar algún momento difícil y, y me quedé tranquilo, simplemente esperando a que esto ocurriera, a que el sistema arrancara
Luego, cuando me tocó regresar a mi casa y empecé a ver las noticias, efectivamente había un grupo de venezolanos que había matado a unos policías y eso había causado cierta indignación en las personas de Chile. Y entonces en ese momento dije, ah, ahora entiendo por qué la señora tomó esa actitud. Entiendo por qué hay un cierto resentimiento hacia los venezolanos, específicamente en ese momento en el que ocurrió. Entonces yo me sentí de alguna manera tranquilo porque yo no soy esos venezolanos que vinieron a hacer daño. Yo soy un venezolano de bien y de alguna manera yo me sentí, yo lo acepté. Yo acepté que de alguna manera esta señora tenía cierta motivación en su cabeza que le hacía pensar que los venezolanos no éramos buenas personas. Y fue una experiencia, para mí, una práctica importante para los estoicos. Una de las cosas que hacen es aceptar las leyes de la naturaleza. Entonces, en las leyes de la naturaleza, en esta misma naturaleza, tú tienes que aceptar que se te va a enfermar un familiar, vas a perder un familiar, porque forma parte de la vida. Pero eso no quiere decir que sea fácil, eso no quiere decir que sea sencillo, que nosotros podamos aceptar que se va a morir un familiar o que se nos muere un familiar. Pero para los estoicos todo el tiempo, todas las ocasiones son un momento ideal para practicar, ¿sí? Y empiezas practicando con cosas pequeñas, hasta que la vas haciendo más y más grande. eh, y te vas haciendo más fuerte y más virtuoso dentro de estas características del estoicismo, ¿sí? ¿Qué herramientas te pudieran ayudar a ti, aparte del estoicismo, para vivir como esta aceptación, este aceptar la vida tal como ocurre? Por ejemplo, puedes hacer prácticas de mindfulness, ¿sí? Es una opción. Practicar esta atención plena, vivir el presente sin juicio, sobre todo sin juicio. Esa es como que la gran diferencia entre el día a día de una persona que vive con aceptación que con una persona que no. ¿Por qué? Porque la persona que vive con aceptación eh, no emite juicios. No emite juicios sobre lo que ocurre, sobre lo que piensa, sobre lo que dicen otras personas, porque en el fondo esa es su actitud, esa es su manera de ver la vida, eso es lo que ellos tienen en su corazón y no lo que tienes tú. Entonces, eh, este vivir el presente sin juicio es una muy buena oportunidad de vivir la vida con aceptación. Otra opción pudiera ser la meditación guiada, aceptar pensamientos, emociones. Las meditaciones guiadas, que se ven bastante en YouTube, tienen la particularidad de que tú estás pendiente de la voz del que está haciendo el que está dirigiendo la meditación y eso te puede ayudar a concentrarte más. ¿Sí? Una de las cosas que más genera incertidumbre en lo que es la meditación es el hecho de que tú no puedes tener la mente en blanco, pero puedes comenzar con respiraciones, con concentrarte en el aire que entra y que sale, o concentrarte cómo el aire infla tu zona abdominal, cómo el aire infla tus pulmones. Hacer ejercicios de visualización como imaginando cómo entra el aire en tu cuerpo y recorre todo tu cuerpo y después sale repitiendo mantras. Hay muchas poderosas meditaciones. Y como les digo, no importa. Incluso hay una que es observar lo que ocurre en tu mente y no sé, como que salirte de ti mismo y observar qué es lo que está pensando tu cabecita en ese momento. Otra opción son ejercicios de visualización. También es una práctica muy poderosa. Pueden ser visualizaciones de lo que tú deseas, visualizaciones de cómo te hubiese gustado hacer tal cosa. Eh, Sobre todo en estas visualizaciones.
si tienes la capacidad de cerrar los ojos y a tener imaginación, estas visualizaciones no puedes juzgar lo que ocurre, lo que piensas o lo que no piensas, porque también puede ser que se te ocurre y te acuerdas de cosas. La mente es tan complicada porque hay cosas que tú sabes que tienes que hacer o que son muy urgentes de hacer y en ese preciso instante te puedes acordar de que la tienes que hacer. Tengo que llamar a tal cliente, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En ese preciso momento empiezan a invadirte ese tipo de pensamientos. O por qué no le contesté a tal persona tal cosa. Y entonces esos pensamientos que llegan a tu cabeza no los puedes juzgar, no puedes empezar a castigarte porque no estás logrando el objetivo. Porque es justamente lo que tú necesitas hacer para lograr ese objetivo, practicarlo, ¿sí? Puede ser que con unas pequeñas, unas 3 respiraciones profundas, respirando por la nariz y botando por la boca, luego unas 7 respiraciones y luego regresando otra vez a unas respiraciones por la nariz y por la boca, con eso es suficiente, ¿sí? Y luego puedes ir alargando más los tiempos, alargando los tiempos de inhalación, de exhalación, haciendo una pausa entre inhalación y exhalación. Hay muchas, muchas herramientas que te pueden ayudar, pero no quiere decir que tú vas a meditar 2 horas y en 2 horas tú vas a tener tu mente en blanco porque esa es una expectativa muy alta, muy, muy alta. Una opción también bastante poderosa pudiera ser este tipo de espacios en el que estamos conversando por las redes sociales o espacios físicos donde tú puedas compartir con otras personas experiencias o de repente un curso donde tú puedas, ¿cómo se llama? Compartir con personas que tengan el mismo gusto, que hayan pasado por las mismas situaciones. El hecho de compartir tus experiencias, hola Milán, de compartir tus experiencias con los demás o de escuchar la experiencia de los demás. A veces pensamos que lo que nos ocurre a nosotros es lo más complicado del mundo y resulta que cuando escuchas la narrativa de otra persona te das cuenta que no es tan así y ese espacio para reflexionar, para contar experiencias, para escuchar, para narrar, también es una poderosa herramienta para eh, dirigirte a esa aceptación de la realidad tal y como es. Otra cosa que ayuda mucho es cambiar la narrativa, es muy del estilo de la PNL, ¿sí? Porque tu cabeza está llena de pensamientos, de más de 30.000 pensamientos al día. Eres la persona con la que más hablas durante el día. Y esa manera como internamente te hablas es también una poderosa herramienta porque tú empiezas a hablarte, a decir, a criticarte, a juzgarte. Y no, sí, sí, puede ser que te juzgue, pero haz la pausa, no, ya va, esto no es tan así. Resulta que yo puedo verlo desde otro punto de vista, desde este punto de vista y empiezas a hablarte más suavemente, más positivamente, más cariñosamente, más amablemente. Y esta práctica diaria, que es lo que dicen los estoicos, que todos los días tenemos que hacer, es justamente a diario. Yo quiero practicar y mejorar mi paciencia. Bueno, a diario yo voy a practicar mi paciencia, o sea, porque yo voy a enfrentarme a situaciones y esas situaciones que me ocurren en mi día a día son justamente las cosas que necesito practicar. ¿Ok? Y es una de las situaciones o de las herramientas que usan mucho los estoicos porque ellos tienen que practicar y practicar. Es como si ejercitaras tu mente, tus pensamientos, tus conductas, tus emociones. Así como ejercitas en el gimnasio para fortalecer los músculos, así también tienes que ejercitar tu mente, tus emociones, tus pensamientos. Ahora bien, yo soy coach, yo tengo certificaciones como coach, con maestría en PNL, y una de las herramientas más poderosas dentro de lo que es este ámbito, que
incluye ayudar a muchas personas, están las preguntas poderosas. Entonces, las preguntas poderosas tienen una finalidad muy importante, que tú le cambies el enfoque a lo que estás viendo, a lo que estás viviendo. O sea, inconscientemente tú vives un estilo de vida con unos lentes puestos y interpretas la vida como de una manera. Y el hecho de hacerte preguntas que hagan que por lo menos pienses que hay otro enfoque, son los que la hacen muy poderosas. ¿Sí? Una pregunta poderosa podría ser, ¿qué pasaría si cambiara la forma que interpreto esta situación, aunque los hechos sigan siendo los mismos? ¿De qué manera yo puedo ver si esto que me está ocurriendo, que antes interpretaba como malo, que antes interpretaba como una situación estresante, le cambio la forma de interpretarlo? Busco otras interpretaciones diferentes. Una buena opción es buscarle el lado positivo a las cosas. Si yo le busco qué de positivo tiene esto que me está pasando, qué me está enseñando esto que me está pasando, qué debo aprender, qué debo mejorar con esto que me está ocurriendo. Son preguntas eh, muy poderosas, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿estoy reaccionando a esta situación como un adulto presente o desde una herida no resuelta? Pudiera ser, pudiera ser que el mundo, Dios, el universo, te está enviando señales que tú tienes que visualizar, y esa es una señal y quizás no la estés viendo porque estás viviendo tu vida en automático. ¿Qué enseñanza profunda podría estar revelándome a través de esta experiencia que a primera vista parece incómoda? Son preguntas que hacen que tú le cambies el foco a lo que te está ocurriendo en ese momento. ¿Qué significa para mí aceptar la realidad tal y como es? Que tengo que vivir la vida como una pluma en el aire, que tengo que enfocarme en lo que sí puedo hacer. Son muchas y muchas y muchas preguntas que ustedes pueden hacerse para cambiar ese enfoque, porque, como les digo, para los estoicos, ellos estaban claros que no, que las cosas no eran fáciles, que no son fáciles, que de hoy para mañana tú no vas a lograr las cosas. Recuerdo que alguien me contó sobre un templo budista en el que los aprendices empezaban desde cero. Claro, esto es bastante radical, pero en el fondo el mensaje que da es importante, o sea, porque este templo budista, los aprendices no podían hablar en ninguna sesión, en ninguna palabras de sus maestros, hasta tanto no pasaran 5 años, ¿sí? Luego de 5 años, escuchando, aprendiendo de lo que escuchan, es que podían entrar en las conversaciones de los maestros, en las conversaciones de otros aprendices de nivel más avanzado. Quizás el hecho de 5 años pudiera verse como radical, pero el mensaje en sí es algo así como que si yo estoy aprendiendo, yo primero escucho, yo escucho, lo integro dentro de mí, lo planteo de distintas formas, y después que lo aprendí es que yo puedo conversar sobre lo que es eso que yo aprendí. Esta lección del día de hoy tiene dos prácticas, ¿sí? Una que voy a hacer yo y que me gustaría escuchar, si es posible, eh, sus observaciones, ¿ok? Sin embargo, voy a hacer una narrativa, eh, y después voy a explicarles cómo yo cambié esa narrativa. Exifón, bueno, saludos también. Yo cómo cambié esa narrativa dentro de mí y transformé algo que para mí en un principio era complicado en algo que me llenó de aprendizaje, ¿sí? Sí, de SMS. Claro que sí te recuerdo, amigo.
Eh, y es una historia que tiene algo de verdad y algo de, de acomodo para no herir susceptibilidades, ¿sí? Pero sí es algo, es una experiencia propia. Y la segunda parte, la segunda práctica es que ustedes hagan esto mismo, escribiéndolo y respondiendo de alguna manera las preguntas que ustedes, que yo voy a plantearme en este caso, ¿sí? Ahí sí que me gustaría que prestaran un poquito de atención en esta narrativa, ¿sí? Me enamoré profundamente de una chica increíblemente hermosa. Sentía que ella era mucho para mí, como si no mereciera su amor, pero la conexión que compartíamos me hacía soñar con un futuro a su lado. Quería casarme con ella y en algún momento ella también compartió eso conmigo. Juntos soñamos con un proyecto de vida, graduarnos en la universidad, encontrar un trabajo en nuestras respectivas carreras y luego hablar con sus padres para pedirle su bendición y ser aceptado como su novio con la esperanza de que el paso hacia el matrimonio estuviera muy cerca, muy, muy cerca. Aunque sus padres me apreciaban, había una sombra de recelo relacionada con mi situación económica. No era económicamente o financieramente hablando la persona que se merecía a su hija eh, según su criterio, ¿sí? Y de alguna manera de alguna manera ellos eran celosos acerca de eso, ¿sí? A lo largo de los años logré graduarme, ahorré un dinero que quizás no era lo suficiente y conseguí el trabajo de mis sueños, ¿sí? Sentía que había llegado el momento de dar ese gran paso, de hablar con ellos con confianza y presentarme como alguien capaz de ofrecerle a su hija una vida estable. Yo dije, aquí estoy, este es el momento. Si no es en este momento, no es nunca. Sin embargo, las cosas no salieron como yo esperaba. Los padres de esta chica me echaron de su casa, me prohibieron acercarme a su hija. Y lo más doloroso para mí no fue esto, lo más doloroso para mí fue darme cuenta de que ella ya no quería casarse conmigo. Todo lo que había construido en mi mente, todos los sacrificios, los esfuerzos que había hecho, se desmoronaron desmoronaron en un instante. Disculpen el trabalenguas. Entre este torbellino de celos y desesperación, ese sueño tan ansiado que compartíamos comenzó a desvanecerse, dejando solo un dolor profundo que marcó ese momento en mi vida. Yo hoy recuerdo esta situación de manera diferente a como la narré. Sí, pero cómo yo llegué a cambiar ese enfoque, a darle un enfoque diferente a lo que yo en ese momento había interpretado de lo que me había pasado. Bueno, la primera pregunta que me hice fue, ¿qué podría aprender de esta situación que me ayude a crecer como persona? Eh, yo aprendí que yo era capaz, yo aprendí que era una persona inteligente, aprendí que era una persona seguro de mí mismo y aprendí que el amor entre pareja es entre dos. Y entonces, si tú estás en una relación de pareja y tu pareja no tiene los mismos sueños o el mismo nivel de amor que tú, eh, no es una relación que vaya a llegar lejos, no es una relación que valga la pena, porque en un principio se pintaba como un proyecto de vida, pero después ese proyecto para esta persona cambió. Y es algo que yo tenía que aceptar porque las personas no, tú no puedes obligar a una persona que te ame porque tú fuiste bueno con esa persona, porque tú le diste todo tu amor, porque tú fuiste una persona honorable con ella. No,
No hay ninguna obligación, el amor no es obligado. No hay una fuerza que te diga, esta persona me tiene que amar porque yo le di todo. No, el amor se acaba, el amor, quizá en ese momento sí hubo amor, pero no había, yo no podía pretender que fuera algo obligado. Y quizás ese desgaste en el amor que esa persona sintió hacia mí, yo tuve algo de responsabilidad, fui celoso, me convertí después en una persona celosa. Después de ese rechazo, la celé muchísimo. Tenía peleas en todo momento, me mentía para irse hacer lo que para ella en ese momento era lo que realmente quería, que era disfrutar su vida, salir, compartir con otras personas, y yo quería otra cosa en ese momento. Entonces, lo que yo aprendí y me costó bastante aprender fue eso, que el amor no es obligado, entre otras cosas que me dejó ese aprendizaje. Ahora, ¿qué aspecto? La siguiente pregunta que me hice es, ¿qué aspectos positivos puedo observar yo de esa situación? Bueno, primero, tomé la decisión de estudiar, me gradué, encontré el trabajo de mi vida que me gustaba, logré ascender en ese trabajo porque ese mismo esfuerzo que ya venía yo aprendiendo, esa misma disciplina la apliqué en mi trabajo y logré eh, salir adelante. Entonces, ¿qué aprendo y qué tiene de positivo lo que me ocurrió? Son dos opciones, dos herramientas o dos preguntas poderosas cuya respuesta me va a ayudar a mí a salir adelante, me va a ayudar a mí a enfrentar, a cambiarle el enfoque a esa situación, ¿sí? Dentro de esas cosas, recordé que encontré el trabajo de mis sueños, que inicialmente parecía algo imposible, pero lo logré, que con el esfuerzo y perseverancia también logré graduarme con notas altísimas. Fui una de las mejores notas en el, en la universidad. Y el concentrarme en eso, en cómo me hacía sentir eso, me ayudó mucho, pues. Sí, sí, recuerdo que en algún momento empecé a aplicar una herramienta de PNL, que es justamente recordar esas cosas que logré, sentir eso que logré cuando me ascendieron, cuando subí a supervisor, cuando me gradué, el orgullo de haber sido capaz de haber estudiado y, y haber reforzado esa fuerza interior en mí. Recuerdo que el ejercicio que hice fue cerrar los ojos, ponerme la mano en el corazón y empezar a recordar todos esos momentos y a meterle mucha fuerza y muchas ganas a esa sensación de paz y de serenidad, de agradecimiento a mi propio esfuerzo que yo estaba sintiendo en ese momento. Ese poder que me daba esa confianza de haber vivido esa situación, de haber sido capaz de lograr esa situación, me llenó de mucha fortaleza. Me llenó de mucha fortaleza y hoy día recuerdo esta situación con bastante amabilidad. Recuerdo esta situación como algo que me ayudó a ser quien soy. Me siento, por el contrario, agradecido con esta persona porque en ese momento fue mi inspiración a estudiar, a buscar ese trabajo. Entonces, el hecho de que yo haya logrado eso, en cierto modo, es algo que se lo debo a esa persona, ¿sí? Indiferentemente que nuestra relación no haya llegado al fin, al punto al que yo quería llegar con esta persona. Pero me enseñó muchas, muchas, muchas fortalezas, muchas cosas. Y esa es una de las herramientas que dentro de los estoicos te dicen que tienes que hacer.
tienes que analizar lo que te ocurre, observar lo que te ocurre, ver lo positivo de lo que te ocurre, ver lo que te está enseñando de eso que te ocurre. Y entonces tú empiezas como a aceptar y a hacer que menos cosas te influyan en tu capacidad de aceptar la situación tal y como es. Mi invitación es a que escriban esta situación que les pudo haber causado cierta incomodidad en algún momento de sus vidas, en que la palpen, que la lean incluso, lean, mira, yo, esto fue lo que me pasó, ¿cómo puedo mejorar esto? Eh, y empiezan a aplicar estas preguntas, empiezan a responderse sin juicio, sobre todo sin juicio, porque me pasaba mucho que me creía muy tonto, me creía muy incapaz y entonces con el tiempo fui eh, entendiendo que no era lo que yo pensaba, esa parte de mis juicios, de mis juicios de valor. ¿Ok? A esa escritura, aparte de las dos preguntas que yo me hice, ustedes pueden aplicarse, pueden empezar a practicar esa exposición gradual al tema. Pues si es algo que de repente pensarlos les causa alguna incomodidad, pues no concentrarse tan profundamente, no ser muy duro, sino ir haciendo exposiciones pequeñas sobre el tema. Preguntarse, esa es una de las preguntas poderosas del estoicismo. ¿Qué depende de mí? ¿Qué no depende de mí? ¿Dependía de mí que ella tuviera los mismos planes que yo? No. ¿Dependía de mí que los padres me aceptaran? No. No dependía de mí, era algo que se escapaba de mis manos. Yo tenía un plan, yo actué en función de ese plan, pero que se diera el resultado que estaba en mi cabeza en relación a ese plan, no dependía de mí, no dependía de mí. Y yo con el tiempo transformé eso que me ocurrió en un aprendizaje, sí, en saber que hay cosas que no dependen de mí, sí. Y yo recuerdo que cuando estuve por momentos en los que los celos me mataban, yo me costaba aceptarlo y sufrí mucho, sufrí mucho. Hoy en día lo recuerdo como un momento eh, lleno de mucho aprendizaje para mí, pero como un momento difícil, como un momento que me costó superar. Pero si no dependía de mí, ¿cómo, cómo puedo hacerlo si es algo que no depende de mí? Una de las cosas que también hacen mucho los estoicos es, digamos que buscarse un ideal. Un ideal puede ser tú mismo, o sea, una persona ideal puede ser tú mismo sin esas cosas que actualmente tú consideras que te están haciendo daño, ¿sí? O una persona que ustedes admiren, que ustedes piensen que esa persona es un motivo de inspiración para sus propias vidas. Y entonces ante cada situación que les ocurra, ustedes pregúntense, ¿qué haría el Rafael estoico, el Rafael sereno ante esta situación? ¿O qué haría Marco Aurelio en esta situación? Eh, ¿Qué harían ellos si estuviesen en mi lugar? Y esas respuestas que te van llegando son las que te van a llenar de fortaleza, de mucha tranquilidad, de mucha serenidad, que a la final es lo que uno busca, porque uno no busca estar feliz todo el tiempo y sonriendo todo el tiempo, uno busca estar sereno, aunque lleguen momentos difíciles, estar sereno, aunque lleguen momentos de rabia, de tristeza. Eh, esa serenidad en cada momento de tu vida es la que yo creo que realmente es el verdadero significado de lo que sería felicidad, ¿sí? Entonces, si en este triángulo que usan los estoicos que dicen soy responsable, actúo
o hago las cosas lo mejor posible con virtud, con moral, con ética. Y por otro lado, me concentro solo en lo que yo sí puedo controlar. eh, es una herramienta muy poderosa, eh, o un trío de herramientas muy poderosas. ¿Sí? Voy a cerrar esta lección del día de hoy. Los voy a invitar para la próxima semana a las 9 de la noche, el miércoles a las 9 de la noche, a que asistan. Yo estoy grabando igual esto por, por Zoom para subir las clases y una vez que la suba, dejo el link para que bajen el PDF con la clase del día de hoy, con los ejercicios prácticos de la clase del día de hoy y nada, y dejarlos plenamente invitados para el próximo miércoles. ¿Sí? Vamos a conversar sobre otra herramienta poderosa que usan los estoicos. Cerramos con la frase, con estas frases que me gustan a mí para cerrar. No busques que los acontecimientos sucedan como tú quieras. Desea más bien que sucedan como sucedan y serás feliz. Ahí les dejo esa reflexión. Eh, Voy a publicar por aquí por TikTok parciales de esta clase del día de hoy y espero que me hagan llegar sus valiosísimos comentarios, ese feedback que a uno le dice tantas cosas. ¿Sí? Así que buenas noches, muchas gracias por asistir, muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias, gracias, gracias.